horóscopo de Canal I. Somos pura vida. 1:41 de la tarde de este jueves. Seguimos con ustedes a través de la señal de Canal I. Está con nosotros en estudio Hilda Rubí, coordinadora de salud del partido Un Nuevo Tiempo y médico cirujano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. La salud, un derecho consagrado en nuestra Constitución y una de las denuncias más recurrentes en redes sociales que lamentablemente estamos viendo en nuestro país. Pacientes oncológicos protestando, denuncias del Colegio de Bioanalistas que cerca del 90% de los laboratorios de las instituciones de salud pública no están operativos. E incluso veíamos al alcalde del municipio de Sucre hace algunos días hacer un reclamo en televisión nacional respecto a las condiciones de las instituciones de salud, de las dotaciones que tienen disponibles para atender a los pacientes. ¿Qué está pasando en este sentido? Porque Monitor Salud está presentando también unas cifras bastante alarmantes al respecto. Sí, mira, lamentablemente nosotros lo hemos dicho, la salud en Venezuela no es pública, la salud en Venezuela está privatizada. Cuando tú revisas de distintas encuestas o cuando estás en día a día en los hospitales y te pasas de ser el médico tratante a ser el familiar del paciente, te das cuenta de la realidad, ¿no? Hoy la realidad es que nuestros hospitales están totalmente en crisis, donde hay una crisis social cada día más profunda, donde lamentablemente el 76% de nuestros centros hospitalarios no cuenta con tomógrafos, no cuenta con redonadores de resonancia magnética, el 36% no cuenta con equipos de rayos X, y cuando tú comparas esto con los costos que son a nivel privado, te das cuenta que la capacidad del bolsillo del venezolano no da. Estamos hablando de que una tomografía te puede costar $100 y que el salario mínimo es de 30, que una simple rayos X te puede salir entre 20 y 40 dólares porque todos los precios son dolarizados y que no te da. Cuando tú ingresas ni a pagar un seguro. No, ni pagar. Bueno, si hablamos del tema del seguro, revisamos los seguros privados y hoy, por ejemplo, de tener un número ilimitado de consultas por atención primaria de salud, hoy apenas tienes hasta 3 anual. Entonces, hoy en Venezuela enfermarse es extremadamente caro y estamos viendo que la realidad es que nuestros hospitales lamentablemente cada día van para atrás y que de paso tenemos un sistema de atención primaria como los ambulatorios que no funcionan, que están cerrados y que eso hace que nuestros hospitales entren en crisis. La semana pasada estábamos en la Defensoría del Pueblo, exigíamos que se activara nuevamente un estilo de mesas de conversación con los sectores gremiales que hacemos vida en los centros de salud para poder empezar a caminar. Es por eso que desde nuestra organización política nosotros estamos sumados a que se dé este diálogo, porque nosotros creemos que los temas sociales son fundamentales para establecer la mejoría de nuestro país. Hoy en Venezuela, como te digo, enfermarse es extremadamente caro y no solamente es eso, es jugar entre la vida y la muerte. Hoy vemos cómo colapsan nuestras emergencias de los hospitales, hoy vemos cómo colapsa el bolsillo del venezolano y cómo lamentablemente la sobrevivencia es cada día peor. A esto le sumas no solamente la falta de insumos, tú lo decías, el tema de laboratorios. Podemos decir que aproximadamente el 25% nada más de los hospitales cuenta con hematologías básicas y una hematología completa te sale entre 10 y hasta más si necesitas otro tipo de examen específico. Es decir, la crisis está ahí a flor de piel, a eso le sumas la compra de insumos, la compra de medicamentos y tienes otro problema. Hoy estamos viendo que el venezolano deja de comprar, por ejemplo, la pastillita de la tensión para comprar la comida. Hoy estamos viendo que el venezolano dejó de comer las 3 veces y lo expresan las distintas encuestas, donde el 52% de la población venezolana está cada día más vulnerable. La misma OMS lo dice, hoy son 7 millones de venezolanos, estamos hablando de un cuarto del país, de la población total, que está en crisis y que necesita atención social. Es por eso que tenemos que sumar todos los esfuerzos para abocarnos a los temas de salud, abocarnos a los temas de educación, a los temas de nutrición y a todos estos temas, porque hoy lamentablemente el venezolano vive una crisis que está cada día más presente y que el COVID demostró que nuestros hospitales no tienen la capacidad de resolver y de atender a toda la población que lamentablemente se enferma. Precisamente toda esta realidad que menciona nuestra invitada, la Federación Médica de Venezuela viene denunciando desde hace muchos años. No es una denuncia que viene con la pandemia. ¿Cómo la pandemia ha puesto en evidencia esta situación? Pero en términos también concretos, ¿cómo la pandemia se ha sumado a los problemas del sector salud, donde no
la pandemia del COVID-19 agarró por sorpresa a todos los sistemas sanitarios del mundo. Colapso del sistema del Reino Unido, colapsos en los sistemas de salud de Estados Unidos también lo vimos, pero el caso venezolano tenía precisamente este componente, la denuncia de los gremios de las condiciones previas a la pandemia. Sí, fíjate, el tema de Venezuela lo veníamos denunciando desde a finales del 2015 y en el 2017 se agudizó muchísimo más. Nosotros lo decíamos, lamentablemente nuestros centros hospitalarios no están en capacidad si se venía una pandemia como esta que nos agarró. Si nosotros revisamos rápidamente, por ejemplo, en el 2020 teníamos por servicio médico 13 médicos, hoy entre 11 y 12. Cuando vemos la deserción del personal de enfermería, donde lamentablemente vemos una enfermera para 20 pacientes, vemos 2 médicos para 20 pacientes, vemos nuestras emergencias abarrotadas y a esto le sumas la falta de insumos de protección. ¿Cuántos médicos venezolanos fallecieron por el tema del COVID? ¿Cuántas enfermeras? La gran verdad es que ni te daba el salario para tú comprarte los métodos de protección porque los que te daba el ministerio eran totalmente escasos y no eran suficientes. Y hoy estábamos viendo cómo pelotear a un paciente de un lado al otro. ¿Cuántos puntos de oxígeno teníamos? El mismo tema de los rayos X. Es decir, esta crisis nosotros la veníamos diciendo y el COVID la demostró. Hoy Venezuela tiene el peor sistema de salud siendo pionero, donde lamentablemente retrocedimos más de 20 años, un país que demostraba cuál era la salud pública a nivel de la región, un país que exportaba academia, que exportaba investigación, hoy lamentablemente va en retroceso. Y lamentablemente a eso le tienes que sumar que los salarios de los centros hospitalarios públicos no son nada bueno y que los pocos que quedan en el país se van hacia el sector privado y eso es otro problema que tenemos. Hay que mejorar las condiciones salariales, las condiciones de trabajo del sector salud y nosotros lo dijimos en muchas oportunidades. Aquí no solamente se trataba de beneficiar al médico, se trataba de beneficiar al enfermero, al camillero, al empleado, al transportista, a todo el equipo de salud porque si no, no funcionaba. Hay otro problema, Carlos, el tema de los servicios básicos. Nuestros hospitales están sin agua, nuestros hospitales están sin luz. En más de una oportunidad yo mientras estaba operando se me iba la luz. Esa es una realidad. Hoy lamentablemente los médicos nos quedábamos con las manos atadas porque no era por falta de experiencia médica, era por la crisis que estábamos viviendo o que vivimos en nuestros centros hospitalarios y es lamentablemente ver un paciente morir porque no haya tal medicamento. Es lamentable ver cómo un paciente se nos empeora cada día porque el familiar no tiene los medicamentos para salvarlo. O es lamentable ver cómo se te muere un paciente porque no tenías un punto de oxígeno, porque no te llegó el oxígeno o porque no tenías los insumos para resolver. Toda esta realidad, ¿cómo ha impactado pudiéramos decir, el pie de fuerza del gremio de la salud? Es decir, el déficit hoy de médicos que necesitan nuestras instituciones para hacer frente a esa realidad, ¿de cuánto lo están situando aproximadamente? Bueno, fíjate, podemos decir que, yo te voy a poner el ejemplo de mi promoción. Yo me gradué en el año 2017 de la UCB y sin caerte a mentiras, de 275 graduandos nos quedamos en el país 22 aproximadamente. Cuando nosotros revisamos, menos del 10%. Menos del 10%. Eso es una realidad. Hubo una deserción de nuestros médicos venezolanos en los últimos años, donde hoy tú escuchas en la región, en Chile, en Argentina, en cualquier país, cómo aplauden a un médico venezolano. Hoy hay carencias en nuestros centros de salud y esas carencias se dan por todo esto que estoy mencionando. No hay condiciones de salarios dignos, no tienes un método bueno para poder trabajar y a eso le sumas, por ejemplo, el tema de enfermería. ¿Cuántos institutos no había? ¿Cuántas universidades no producían, creaban profesionales? Yo soy también enfermera y hoy estamos viendo que muchas prefieren salir a vender tortas, salir a vender en una zapatería porque ganan más que ejerciendo la profesión de enfermería. Y esto pasa con cualquier trabajador del área de la salud y es lamentable. Es por eso que hay que, de manera inmediata, se tienen que establecer mesas de trabajo y ojalá camine el tema de la negociación de México porque el tema social tiene que ser prioritario y nosotros lo hemos dicho. Aquí los problemas sociales de Venezuela no se pintan ni rojos ni azules, se pintan multicolor y es necesario resolverlos. Y es por eso que estamos abocados a que esto camine también. Pero están atados la resolución de estos problemas a las negociaciones políticas. Lo conversamos al regreso de la pausa. Nos toca hacer un corte. Estamos con Hilda Rubí, coordinadora de salud en el partido Un Nuevo Tiempo, médico cirujano, también acompañándonos esta tarde en Contexto. Hacemos la pausa y venimos con la última parte de nuestro espacio.